Unos fariseos le preguntaban al maestro cuándo iba a llegar el reino, y el maestro contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí. El reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o allí, no vayan detrás. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 20 al 25. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? ¿Qué debemos hacer ante la llegada del reino de Dios? ¿Cómo se debería comportar una persona de fe ante el reino de Dios? Notas amables a la palabra de Dios, jueves 11 de noviembre, año 2021. Nuestro personaje para hoy es un recién convertido al cristianismo. Fue soldado húngaro y después discípulo de San Hilario de Poitiers, y fundó en Francia el primer monasterio de Occidente. También lo consagraron obispo y obispo de Tours en el año 372. Un excelente evangelizador con la palabra y con el testimonio. Su nombre es San Martín de Tours, un excelente evangelizador con la palabra y con el testimonio de vida. ¿Cómo es de interesante el personaje de hoy, San Martín? Enseñarnos que se puede lograr una excelente evangelización con una buena palabra y con un buen testimonio. Nuestro tema para hoy, el reino de Dios. Hablar del reino de Dios desde el punto de vista de la teología, de la hermenéutica, del sistema bíblico es bastante amplio. Pero hay que lograr de concretar lo que es eso del reino y qué es eso cuando el Hijo de Dios le dice a los judíos un ya, pero todavía no. Está entre vosotros, es decir, está al alcance, basta abrir los ojos de la fe para descubrir y meterse en esa dimensión del reino de Dios. A esa palabrita que se repite en la Biblia, todavía no. Efectivamente, el reino de Dios ya está presente para toda aquella persona que sea capaz de aceptarlo desde la fe. Jesucristo en el Evangelio enseña insistentemente el camino para llegar al reino de Dios. Para llegar a la gloria es la cruz, dice el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. El camino se llama la cruz. El rechazo de la cruz y de los evangelizadores en el tiempo de la iglesia muestra en qué medida se acerca el fin. Y así los hermeneutas bíblicos van hablando de ese tema tan delicado del reino de Dios. Y digo yo que es un tema muy delicado cuando las personas no tienen una fe culta. Hoy sí podemos decir con amplitud esa frase. Es importante tener cultura de la fe. Cuando no hay cultura de la fe, las personas se dejan engañar. Entonces aparecen mesías y aparecen cantidad de gente que el mundo se va a acabar. Que pasó el primer milenio de la historia de la humanidad. El mundo se va a acabar porque la Biblia dice que cuando se cumplan los 1000 años, el mundo se va a acabar. Y cantidad de gente se enloqueció. Llegó el segundo milenio de la historia de la humanidad, otra vez el mismo cuento, el mundo se va a acabar. Hoy vamos a aprender a no dejarnos engañar cuando tenemos una fe que se llama culta en la Biblia y en la palabra de Dios. Y nos vamos a basar en una catequesis fenomenal en el año 1987, en el mes de marzo, de San Juan Pablo II. Y nos va a regalar como cinco definiciones que nos dejan claro cómo vive un católico el reino de Dios y en qué consiste el reino de Dios. Bueno, lo primero es que la Biblia dice que va a venir el reino de Dios, debe venir. Entonces comienza una cantidad de gente a preguntarle cuándo va a venir, cuáles son los signos, cómo se va a manifestar.
Lo primero que hay que decir es que debe venir, es lo normal, porque si llega el Hijo de Dios y se encarna en el vientre virginal de María Santísima, la humanidad comienza a pensar ya de una manera diferente. La presencia del Hijo cambia sustancialmente una cultura y que se llama universal, ahí ya está el reino de Dios. El Santo Padre dice que en la oración del Padre Nuestro que enseñó Jesucristo, enseña a pedir el reino de Dios. Cuando uno ora con el Padre Nuestro, entonces uno dice, venga a nosotros tu reino. Pero al mismo tiempo entonces como que Jesús afirma que el reino de Dios ya ha venido también y le dice a los judíos, está dentro de vosotros. Mediante la predicación y las obras de Jesús de Nazaret ya se puede ver el reino de Dios. Es decir, una iglesia fundada dentro del contexto del reino de Dios y se hace presente como Cristo para salvar las personas, para lograr la comunión en la caridad, reino de Dios. Entonces así logramos entender la primera idea, una relación muy íntima entre el reino y Jesús de Nazaret. Luego, eso quiere decir que uno no puede hablar del reino separado y de Jesucristo separado, no, unidos. Una relación tan estrecha que el reino de Dios también puede llamarse reino de Jesús de Nazaret. Y así quedó escrito en la carta a los Efesios en el capítulo 5. Entonces, uno puede comprender como una segunda idea condiciones por Jesús para entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer para ganarme el reino de Dios? ¿Qué debo hacer para conocer, para vivir según el reino de Dios? La primera condición de la Biblia es la conversión de cada persona. Cuando cada persona se convierte a Dios, acepta su palabra, vive según la palabra de Dios, la conoce, la medita, la consulta, no habla así por encima sin haber leído una Biblia en su vida, ni se atreve a afirmar cosas que una persona no sabe, no debe hacerlo, porque es la primera condición, la conversión. El reino de Dios exige una segunda condición, la justicia, el cumplimiento de la voluntad de Dios, aprender a ser una persona justa, hacer la voluntad de Dios. Tercera condición, el nuevo reino de Dios tiene un carácter espiritual, es decir, liberarse de las potencias del espíritu de las tinieblas y someterse al Espíritu de Dios. Bien interesante el Papa planteando eso. Tiene una condición espiritual. Dice la Sagrada Escritura, si por el reino de Dios expulso los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Si por el reino de Dios yo expulso los demonios, es que ya está el reino de Dios. Oigan eso. A Jesucristo le preguntaron, ¿y usted con qué poder le saca el demonio a las demás personas? ¿Con qué poder doblega a alguien que es tan malo como el demonio? Dice, es que ha llegado el reino de Dios. Si tengo el poder de expulsar demonios, es porque está entre ustedes el reino de Dios. Se pone interesante el tema del reino de Dios. Y la conclusión, ¿cómo aprender a vivir según el reino de Dios? Pegadito a la palabra de Dios. Una persona convertida a Dios. Oigan la palabra, convertida. Una persona que practica la justicia, la voluntad de Dios. Una persona que vive la espiritualidad de Jesús de Nazaret. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,